7:07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todos los días estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como buen martes, tenemos el programa dedicado a hablar de patologías, es decir, de problemas que van a tener una relación estrecha con la nutrición, es decir, tanto para su control como para mejorar las condiciones que este problema pueda estarnos causando al estar presente. Hoy tenemos el gusto de tener aquí en cabina a la doctora Valeria Taylor Sánchez. Ella es ya colaboradora fija del programa, a quien de verdad le agradezco muchísimo que pueda estar en estas tempranas horas de la santa madrugada, en vacaciones además, compartiéndonos un poquito de lo mucho que ella sabe. Doctora, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa, bien, gracias. ¿Tú? Pues con mucho gusto de tenerte aquí, porque ya sabes que para mí los programas contigo son como clases. Yo de verdad aprecio mucho que puedan venir a enseñarme y compartirse con los radioescuchas. El día de hoy un tema muy interesante, pues vamos a hablar acerca del hipotiroidismo, pero además vamos a hablar de este hipotiroidismo específicamente en una etapa de vida y en un género especial. Es decir, vamos a hablar de cuándo se presenta en mujeres y cuando se presenta en mujeres que tienen pues el climaterio, vamos a llamarle así, a toda esta etapa de vida en donde las hormonas empiezan a cambiar y luego de repente no sabemos si los síntomas que estamos teniendo son por una u otra cosa, y vamos a platicar de por qué se puede presentar una baja de la función tiroidea en este tipo de pacientes. Entonces, si te interesa el tema, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Mensajes por celular a través del XEBBB, deja un espacio, escribe tu mensaje y mándalo al 30 500. Mándanos un mensaje por WhatsApp a través del teléfono 333 822 3208. Síguenos en Facebook a través de Mujer el Sexto Sentido o en Twitter a través de Radio Mujer 1040, también a través del Twitter del programa Nutrición Vida 1. Puedes escucharnos desde cualquier parte a través, marcando el teléfono, comunicarte con nosotros a través de AudioNow en el número 89 927 466 65 y descargar la aplicación móvil de Radio Mujer en tu dispositivo Android a través de gratis de Google Play. Así es que bueno, pues entrando en materia, Doc, bueno, darle las gracias a Toño Arroz, y luego soy tan dispersa que se me van las cabras, pero muchas gracias, Toño y Rosy, por estar de este lado del micrófono, ayudándonos a que toda esta información llegue a los oídos de los radioescuchas. Doc, pues empezamos. Yo creo que lo primero es definir qué es la tiroides y qué es el hipotiroidismo para todos aquellos que no están tan familiarizados con los términos. Sí, la tiroides es una glándula que todos tenemos en el cuello. Usualmente no la sentimos, está en la parte anterior del cuello. Y nosotros les decimos que tiene una forma de mariposa, porque si la vemos de frente es como una alita o un lóbulo de un lado, otro lóbulo del otro, y está unido por un istmo, entonces tiene la forma como de una mariposa. Pero usualmente no la sentimos. En algunas personas muy delgadas se puede sentir, pero nunca se ve. Eso es algo que está allí y todos lo tenemos, y la tiroides es muy importante porque lleva como el ritmo del cuerpo. La velocidad a la que se mueven los intestinos, la velocidad en la que el corazón late, también nos ayuda a tener ahora sí que velocidad mental o estado de ánimo. De ahí pues que cuando la tiroides va muy rápido, se acelera o va muy despacito por enfermedades propias de la tiroides como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, pues la persona se siente mal. Históricamente, antes de que se supiera que había enfermedades de la tiroides, mucha gente era considerada psiquiátrica, ya sea con problemas de ansiedad o problemas de depresión. Y después ya cuando se descubrió que existían enfermedades de la tiroides, muchas personas que incluso estaban hospitalizadas en el psiquiátrico se dieron cuenta de que lo que tenían realmente era un problema de la tiroides. Entonces, wow. Sí, realmente es así de importante la tiroides en nuestro organismo. O sea, digamos que tal cual lleva el ritmo al que nos movemos, tanto mental como físicamente, ¿no? Así es. Así es. Bien, y bueno, el tema de hoy es específicamente a lo que se llama hipotiroidismo. ¿Qué significa un hipotiroidismo? Bueno, la tiroides secreta dos hormonas, así facilito, se llama T3 y T4.
La más activa es la T3. El nombre es triiodotironina, pero bueno, está un poquito difícil, le vamos a llamar T3. Y ella es la que se encarga de la mayoría de las funciones. La T4 se transforma en T3 en el organismo. El punto es que estas hormonas son las encargadas de lo que ahorita comentábamos, del metabolismo del cuerpo, y cuando hay algún problema en la tiroides, usualmente inmunológico, que el mismo cuerpo ataca la tiroides, estas hormonas se secretan en menor cantidad. Entonces eso le llamamos nosotros hipotiroidismo, porque la tiroides está funcionando de menos. De menos. Quiere decir que de manera normal T3 y T4 van a estar o en un rango normal o ligeramente más bajas de lo que deberían. Y bueno, en cuanto a laboratoriales, lo vamos a hablar en el siguiente corte, vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico para que, bueno, lo tengamos bien claro. Pero además, vamos a estar hablando a partir del siguiente bloque de los síntomas, que eso sería como que la piedra angular de lo que nos gustaría dejar claro el día de hoy, porque los síntomas que se presentan, como podrán darse cuenta, pues pueden ser una gama de situaciones muy amplias que se pueden confundir con muchas otras. Entonces, regresando al corte, vamos a platicar de cuáles son las características también, digamos, del climaterio y cómo es que se puede hacer el diagnóstico diferencial de un hipotiroidismo o de simplemente de una serie de síntomas que tienen que ver con menopausia. Así es que quédense con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer. Austin, recuerda que nos escuchas a través del 95. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que el día de hoy estamos hablando de un tema, bueno, de verdad, no saben qué interesante. ¿Será porque me apasiona, Doc? No sé. La verdad es que creo que de verdad me gusta mucho mi trabajo, lo cual que diría, la tiroides, ¿por qué te apasiona, no? Pero la verdad es que sí, me apasiona poder pensar en ayudar al otro y bueno, pues haciendo diagnósticos diferenciales creo que es todavía más pues emocionante. Entonces el día de hoy hablando de tiroides y climaterio o de esta etapa de la vida pues que se conoce de manera más común como menopausia, ¿no? Antes de irnos al corte hablábamos con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Valeria Taylor Sánchez. Ella es endocrinóloga y profesional dedicada y de verdad dedicada a sus pacientes, que nos decía la definición de la tiroides, que es esta glándula que va a llevar el ritmo de pues la función mental, de la función gastrointestinal, etcétera, y que a veces se descompone, deja de funcionar, y entonces le podemos llamar, como ella bien decía, hipotiroidismo. Me llamó algo la atención, Doc, algo que dijiste acerca de la razón por la cual puede dejar de funcionar. Dices que puede ser una razón inmunológica. ¿Qué significa esto? Pues usualmente que el mismo cuerpo la ataca, la tiroides. Hay muchas enfermedades del cuerpo que el mismo cuerpo las produce. Yo les explico a los pacientes que con la tiroides hay una teoría que dice que de repente se enferman de la garganta, un virus cualquiera, nada fuerte, y de repente más adelante empiezan con el problema. Y lo que pasa es que ese virus se parece mucho a las células tiroideas. Entonces el cuerpo ataca el virus, pero también se confunde y ataca la tiroides. Y entonces da un hipotiroidismo. ¿Por qué a algunos les pasa y a otros no? Pues es algo determinado genéticamente. Si en la familia hay alguien con diabetes, vitiligo o enfermedad tiroidea, puede ser que nosotros lo tengamos. Y al decir familia me refiero a parientes, no tiene que ser la mamá y el papá, ni los abuelos, pero puede ser primos, tíos. Hay familias en donde dicen, no, en la casa nadie tiene enfermedad tiroidea, pero hay alguien con diabetes o hay alguien con vitiligo. Y estas son enfermedades también inmunológicas. Y finalmente está, digamos que descrito en nuestro código genético, ¿no? Así es. Entonces, lo podemos llegar a expresar cuando las condiciones se prestan. En este caso sería un virus, que los virus están todo el tiempo allí, están alrededor de nosotros. Entonces, pues es algo que nadie tiene la culpa, que sucede de esta manera y que definitivamente se tiene que tratar. Correctísimo. Y bueno, ahorita vamos a hablar del tratamiento, que ni se asusten, no es tan difícil. La verdad es que mientras haya un buen diagnóstico no tiene por qué haber problema. Yo quisiera, doctora, que nos platicaras acerca de cómo sabemos, cómo sospechamos y cómo le vamos a hacer para decir, chin, a lo mejor es esto, mejor voy con el doctor. Cuando es antes de la menopausa, ya sé que no es el tema, pero sí, hablando de mujeres es fácil saber porque hay alteraciones menstruales.
Entonces yo les digo, si en la mujer tenemos ese aviso mensual de que todo está bien cuando tenemos la menstruación. Si no llega la menstruación hay que ver por qué, y una de las razones es la tiroides. A otra de los síntomas importantes es la infertilidad en las mujeres que se quieren embarazar y no lo logran antes de la menopausia. Pero bueno, enfocándome en la menopausia, en realidad es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial de menopausia e hipotiroidismo. No queda de otra que sacar exámenes de la tiroides para poder hacer la diferencia. Las mujeres se pueden sentir deprimidas, es decir, tristes, así como muy lloronas, muy cansadas. Se les pueden hinchar sus piernas. De repente, estas mujeres cuando ya tienen un hipotiroidismo declarado no tienen ganas de arreglarse. Llama la atención que están como un poco descuidadas. No siempre, depende de qué tan avanzada está la enfermedad, pero sí les da, pues sí, pierden el interés. Okay. Y esto es así como lo más característico. Casi siempre me preguntan sobre el peso, de que si aumentan de peso las pacientes. En realidad no, menos del 10% aumentan de peso. Si aumentan de peso son 2 o 3 kilos porque hay un edema, es decir, se hinchan de sus piernas porque el corazón también está latiendo más lentamente, es como bofo, le podemos decir. Y como esa es una de las funciones cardíacas, pues entonces si hay un poco de edema, se les hinchan mucho sus piernas. Y en cuanto a la función gastrointestinal, ¿qué pasa? Pueden tener estreñimiento, eso es de lo que más se quejan. Y alteraciones del sueño también, intolerancia al frío, de repente tienen mucho frío, o comen algo y se tardan mucho en digerirlo, hablando de las alteraciones gastrointestinales. O sea que en general, siempre que tengamos un problema, digamos, de ritmo en cuanto a lo gastrointestinal, tenemos que ver qué pasó, ¿no? También. Si normalmente mi función intestinal era como, nosotros nos conocemos y no tenemos mejor conocimiento que el propio, ¿no? Sobre el intestino, sobre qué me cae bien, qué me cae mal, cuál es la frecuencia de las evacuaciones, el tipo de las evacuaciones, etcétera. Si algo está cambiando, hay que revisar. ¿Sí? Y sobre todo si está coincidiendo con esta etapa de vida en la que, bueno, pues hay tantos síntomas, ¿no? Pero si yo me estoy sintiendo diferente, por favor, chéquense. Cualquiera de estos síntomas pudiera estar hablando de una menor, de un trabajo, pues, como más lento de la tiroides, ¿no? Entonces, dijimos depresión, cansancio, digamos que hinchazón en las piernas, un estado como de descuido o como de pérdida de interés en la forma de arreglarse, el estreñimiento y el ritmo pues cardíaco un poco lento, que quizás eso no lo vayamos a identificar, simplemente lo vamos a tener presente como una especie de cansancio o aletargamiento. Y también, por supuesto, la regulación de la temperatura. Sí, y también el pelo. Muchas personas o muchas mujeres llegan diciendo que se les cae el cabello o que la piel la tienen muy seca. Por eso les digo que es muy difícil diferenciarlo de la menopausia, porque también en la menopausia, por una deficiencia estrogénica, tenemos esa resequedad en piel, entonces es muy difícil al final decir, sí es por la tiroides. Pues no, tenemos que revisar, hacer exámenes, una buena historia clínica. Una buena historia clínica. Y entonces, ¿cuáles son, además de estos síntomas que se presentan en el hipotiroidismo, cuáles son los síntomas del climaterio? Bueno, de la menopausia. Pues en el climaterio también puede suceder lo mismo, puede haber algo de depresión, la piel también se vuelve reseca, allí el cambio en el pelo no tiene por qué ocurrir. El cambio del pelo, pero algunas pacientes sí refieren una mayor pérdida del cabello. Y aquí al contrario, más bien lo que sucede son los bochornos, es una intolerancia al calor. Eso es, de pronto se sienten como que tienen mucho calor, aunque el clima no corresponda. Eso es lo característico pues de la menopausia. En cuanto a los cambios gastrointestinales o cambios en el peso, pues también pueden ocurrir. En realidad la disminución tan abrupta que tenemos de los estrógenos se puede considerar como una deficiencia momentánea de estas hormonas que nos acompañaron durante casi toda la vida. Entonces, sí, ese es un cambio importante que las mujeres sienten. Pero yo creo que lo más importante sí van a ser en las mujeres menopáusicas el cambio del estado de ánimo y las alteraciones en la temperatura, o sea, lo que se le llaman bochornos, ¿verdad? De manera coloquial. Muy bien, y entonces como se parecen tanto, ¿qué vamos a hacer? pues antes de pedir el perfil ovárico, que bueno, se puede pedir en una mujer
menopáusica o posmenopáusica, se debe de pedir la TSH. La TSH es la hormona que estimula la tiroides y todos la tenemos en el cerebro, atrás de la nariz, pero dentro del cerebro hay una glándula que se llama hipófisis y esta es la que se encarga de producir diferentes hormonas que van a estar regulando glándulas. Una de ellas es la tiroides. Entonces basta con pedir esta TSH y nosotros nos damos cuenta si la paciente tiene o no hipotiroidismo. O sea, es así de sencillo, con una muy buena historia clínica hecha a través de un profesional de la salud, nada de que con mi vecina, no, fíjese que yo tenía lo mismo y me dieron esto, porque además los medicamentos que se prescriben no se necesita receta médica para comprarlos. Así es. Nada de que la historia clínica en a media cuadra, por favor, tiene que ser con un profesional de la salud, no importa lo que cueste, créanme que su salud mejora sustancialmente, entonces a través del médico y a través de estudios, porque ya dijimos, todos estos síntomas además se pueden parecer a otro montón de cosas, ¿no? Entonces hay que hacer esto que se llama diagnóstico diferencial para saber por dónde va el problema. Y entonces ya teniéndolo podemos saber perfectamente cuál puede ser el curso del tratamiento, ¿no? Así Entonces es. el curso del tratamiento de manera normal, ¿cuál sería? Pues se tienen que dar hormonas tiroideas. Bueno, antes quiero decirles que de entrada no es muy costoso, o sea, es solamente un examen de sangre que se tiene que hacer antes de las 10 de la mañana, porque al final quiero que sepan que para nada es complicado hacer el diagnóstico. Lo complicado del diagnóstico del hipotiroidismo es pensarlo, porque pues lo más usual es decir, pues la paciente está pasando por la menopausia y se acabó. Pero no, hay que pensar en la tiroides, porque si existe el problema, no importa cuántos estrógenos de reemplazo le demos a la paciente, no va a mejorar. Entonces, bueno, al final el tratamiento son las hormonas tiroideas. Yo les explicaba que había dos hormonas, la T3 y la T4. Nosotros damos la T4, eso es lo que se da de tratamiento. Es una tabletita al día. Y así de sencillo, y se acabó. Y se acabó de fácil. Bien, regresando al corte vamos a seguir platicando acerca de esto, del climaterio, el hipotiroidismo y por supuesto su relación en la nutrición. Así es que quédense con nosotros, estás en Radio Mujer. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca del hipotiroidismo y el climaterio con nuestra invitada del día de hoy, colaboradora fija, la doctora Valeria Taylor Sánchez, endocrinóloga y especialista en nutrición. Entonces ya bien nos decía que, de entrada hay que sospechar el hipotiroidismo, hay que hacer el diagnóstico diferencial que se puede hacer a través de estudios de sangre y por supuesto a través de una historia clínica completa. Ahora, vamos a suponer que la paciente, ya tiene el hipotiroidismo, se le da la dosis que se le tiene que dar de esta hormona que dijimos que es T4, que es lo que normalmente se da, y luego ¿qué sigue? En estilo de vida, ¿qué es lo que este paciente va a tener que hacer? Primero hay que esperar a que las hormonas tiroideas hagan su función, más o menos unas 6 semanas, para poder volver a revisar el perfil tiroideo y saber que la paciente ya se encuentra bien. Y después puede hacer su vida completamente normal. En realidad no hay que tener ninguna precaución extra cuando se tiene hipotiroidismo. La precaución extra es nunca suspender el tratamiento por ninguna causa, ya sea una cirugía. Estamos hablando de las mujeres menopáusicas, así es que pues las cirugías o la aplicación de otros medicamentos o cualquier otro estado de salud donde se tome alguna otra medicina, no importa, las hormonas tiroideas deben de ser tomadas de por vida. Si estamos hablando de una mujer en estado fértil, yo siempre les comento que hasta con embarazo se debe de tomar, incluso es muy importante tomarla porque si no puede ocurrir un aborto. Entonces las hormonas tiroideas no deben ser consideradas como un medicamento, sino como un reemplazo hormonal, porque es una deficiencia la que la paciente tiene. Entonces, ya dijimos que el origen no es culpa de nadie, ¿no? No, pero si la paciente además está presentando problemas de peso, entonces sí, definitivamente la paciente tiene que tener un plan de alimentación aparte. No por la tiroides, en realidad es porque yo les comento, la tiroides en sí no ocasiona ese aumento de peso exagerado que mucha gente se imagina. Eso es aparte, necesitan tratarse el peso y entonces sí tienen que tener aparte su plan de alimentación. El metabolismo cambia con la menopausia, entonces definitivamente hay que tener un plan de alimentación saludable. Así de fácil. Entonces, nada de estarle echando la culpa a la tiroides, por favor. Eso del peso, o sea, como bien nos dice la doctora, sí cambia porque si hay edema, es decir, una acumulación anormal de líquido donde no debe haber, pues puede ser
que cambie tu peso, pero eso no va a hacer que el pantalón no te cierre. Lo que va a hacer que el pantalón no te cierre es que tus hábitos no están siendo como deben de ser. Y entonces las recomendaciones para las pacientes que a lo mejor están pasando por esto, en el que sí están en el climaterio, sí tienen hipotiroidismo y sí tienen un cambio de peso, sería por un lado, bueno, pues reemplazar la hormona tiroidea, y para el tratamiento de los síntomas de la menopausia, ¿qué se tiene que hacer? Primero tenemos que esperar al tratamiento de las hormonas tiroideas, porque muchas veces con el tratamiento hormonal para la tiroides, la paciente va a mejorar y entonces el tratamiento de reemplazo ya no es necesario. Entonces así de importante es tratar la tiroides primero. Ok, o sea, puede no ser necesario hacer una terapia De reemplazo hormonal para la mujer. ¿Cómo se decide si se necesita o no? Con el tiempo, con la Ok. historia clínica, eso sí depende totalmente de la historia clínica. Después de, ya les comenté, 6 semanas que se cita la paciente. No puede ser antes porque el perfil de tiroides cambia cada 6 semanas mínimo. Puede ser después, pero bueno, 6 semanas se cita la paciente, se revisa el perfil, ya está normal y se le pregunta cómo se sintió. Y es evidente el cambio. También otro síntoma muy importante que me olvidaba de decirles es las pacientes que quieren bajar de peso y lo intentan bien, con profesional de la salud y haciendo ejercicio y no lo logran. Y muchas veces el problema es o la tiroides o un problema de resistencia a la insulina, que es la prediabetes también. Y hasta que no se tratan estas dos patologías, la paciente entonces empieza a ver resultados con su plan de alimentación. Entonces es así de importante pensar que la paciente puede tener un problema de tiroides. No es que vayas a subir de peso, es que los intentos de pérdida de peso de verdad son como de verdad muy enfocados, muy de la mano de un profesional, como deben de ser, y a pesar de eso no hay resultados. Así es. Sí hay más que en la falta de voluntad, ¿no? Porque luego la paciente dice, es que siento que no tengo fuerza de voluntad. No, reina, es que traes un hipotiroidismo y probablemente una resistencia a la insulina, y eso sí puede hacer que te sientas con esta como sensación de incapacidad de lograr el plan de alimentación. Porque la característica de la resistencia es que con mucha frecuencia tienes el azúcar tan bajo, o puede ser que se te baje tanto, que te sientes con mucha ansiedad por seguir comiendo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a resolver, te sientes como más, entre comillas, capaz de lograr lo que se te propone, ¿no? Entonces quizás tus intentos previos de pérdida de peso pues no se hayan logrado porque no tienes un diagnóstico, pero si te pones en las manos de alguien que sabe tratarlo, entonces por supuesto que vas a tener resultados, ¿no? Ahora, doctora, durante mucho tiempo se ha hablado acerca de un grupo de alimentos que se utilizan cuando hay un hipotiroidismo, que se llaman alimentos bociógenos, que hay mucha confusión al respecto. ¿Qué puedes platicarnos acerca de los alimentos bociógenos? Pues la verdad es que no está comprobado. O sea, nosotros cuando damos alguna indicación de lo que puede o no comer el paciente con hipotiroidismo, lo hacemos sobre todo cuando vamos a aplicar yodo, porque puede contrarrestar la absorción de yodo, y eso se dan en las pacientes que tienen lo contrario, hipertiroidismo, y que les vamos a quemar la tiroides con yodo. Entonces sí les decimos no coma tantos mariscos, trate de no ponerle tanta sal, porque la sal en México por ley está yodada. Entonces ahí sí disminuimos pues el consumo de estos alimentos, pero cuando una persona tiene hipotiroidismo en realidad no debe de tener un plan de alimentación específico para la tiroides. Todos tenemos que cuidarnos pues de lo que ya hemos hablado otras veces para mantener el peso, pero la verdad es que no hay una indicación probada de quitar ciertos alimentos para la Es que no tiroides. inventen, el paciente que está medicado y que está con la dosis que tiene que estar es el paciente más normal de este mundo, ¿sí? Entonces, para todos aquellos que tienen esta, ¿cómo llamarle, doc? Fantasía, en la que es que porque tengo tiroides lenta, Es quién un sabe mito. cuántas cosas me pasan. Sí. Es exactamente eso. Es Gracias. un Otra mito. vez, doc. ¿Qué es? Sí, es un mito, así es. Ni tienes que cambiar alimentos, ni tienes que cambiar absolutamente nada. Tienes que ser cuidadoso con tomarte la dosis diaria de la prescripción que el médico te haya hecho. Punto. Sí. Así de sencillo, y te vuelves el paciente más normal en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, si hay problemas sumados o aunados a eso, entonces sí hay que buscarle y hay que seguir haciendo pues camino, ¿no? Pero por tiroides se acabó. Sí. Solamente en el paciente con
hipotiroidismo. Ahí sí, y cuando le vamos a dar ese tratamiento con yodo. Pero bueno, otra cosa que les quería comentar era de dónde se hacen los exámenes de la tiroides, porque no todos los laboratorios hacen exámenes fidedignos, entonces apóyense en lo que su médico les diga, dónde hacerse los exámenes, a veces hay necesidad hasta de repetirlos. Y otra cosa muy interesante con las mujeres menopáusicas, cuando estamos revisando la tiroides en una mujer u hombre, ya sé que estamos hablando de mujeres, pero mayor de 65, los criterios para hacer un diagnóstico de hipotiroidismo cambian. Por ejemplo, en una persona joven, si la TSH es mayor a 4, ya decimos que tiene hipotiroidismo. En un adulto de más de 65 años, que ya se considera un adulto mayor, no, se puede tener una TSH hasta de 7 y todavía no requiere tratamiento. Esto es muy interesante para los médicos o personal de la salud, porque antes se trataba siempre y le ocasionábamos nosotros problemas cardiovasculares al paciente. Entonces se ha visto que con la edad también las hormonas tiroideas cambian. Es así como la menopausia de la tiroides. La tiroides trabaja diferente, es una protección que tiene la tiroides. Entonces hay que tener mucho cuidado también de tratar a un paciente sano pensando que tiene hipotiroidismo cuando en realidad no lo tiene. Vayan también con un médico que sepa de la tiroides, porque eso también puede dar un problema de arritmia o un problema cardiovascular cuando se tratan con hormonas tiroideas y no las necesitan. Entonces ese es el otro gran problema del hipotiroidismo, cuando lo están tratando y no existe. Entonces, y aparte les ocasiona un problema en hueso, porque dar hormonas tiroideas, aunque es muy sencillo el tratamiento y cuando hay hipotiroidismo es pues es una bendición, en realidad es un tratamiento, como tú dices, Luisa, que se toma en la mañana y en realidad es sencillo de tomar, nomás tiene uno que acordarse. Pero por el otro lado, cuando lo tomamos y no lo necesitamos, se hace muchos estragos en el organismo. Entonces hay que estar muy seguros de si tenemos o no hipotiroidismo. En la consulta a veces me llegan pacientes que fueron mal diagnosticados. Y como me decía un doctor, cuesta más trabajo desdiagnosticar que diagnosticar. O sea, decirle, no, usted no tiene hipotiroidismo, pues es más difícil para el paciente ya de entender que Sí, no tiene. No, claro, porque como me habían dicho que sí, luego que no. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de este tema tan interesante que es el hipotiroidismo y el climaterio. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en este programa tan interesante del día de hoy, que me da mucho gusto que pasar todas esas mamás que están de vacaciones, que nos sigan escuchando en tan tempranas horas de la santa madrugada. Así es que muy interesante lo que estábamos platicando de revisar pues que el estudio de la tiroides se ha hecho en un laboratorio que el médico tratante recomiende, porque de repente hay que hacer bien el diagnóstico. Mientras el diagnóstico esté hecho, no tienes por qué tener ningún problema. Doctora, tienes muchas preguntas por acá. Por un lado nos dice Juana Peña, a quien le mando un afectuoso saludo. Excelente programa y felicidades a las dos y gracias por compartir sus conocimientos. Juana, gracias por escucharnos. Nos dice por aquí, hola, me gusta mucho el programa. Desde hace unos meses, este es el teléfono con terminación 8478, dice, hace algunos meses he perdido mucho vello púbico y cabello en menor proporción. Tengo 42 años. ¿Tienen idea de por qué podría ser esto? Sí, habría que preguntarle si también está perdiendo el vello axilar y si fuera así hay que revisar la suprarrenal y las hormonas hipofisiarias. Sí puede ser una insuficiencia suprarrenal. Esto no tendría tanto que ver con la tiroides, más bien la insuficiencia suprarrenal. Ok, correctísimo. ¿Y entonces qué es lo que tiene que hacer esta paciente primero? Pues ir con el médico, es que tienen que hacer una buena historia clínica, no es tan sencillo revisar la insuficiencia suprarrenal. Ya habíamos hablado hace poquito sobre esto. Entonces sí tienes que revisarte porque no es normal perder el vello púbico. Nos está avisando que la suprarrenal puede estar enferma. Sí. Correcto, que acuérdense que habíamos hablado de que las suprarrenales son glandulitas que están arriba de los riñones, sí. Bien, y tienen una función pues igual de importante que la tiroides o igual que cualquier otra glándula en el cuerpo, Así ¿no? es, sí. Solo que a veces también se descomponen. Entonces, nos dice por aquí el teléfono con terminación 6303, dice, buenos días, Luisa, gracias por el programa tan interesante. Tengo una pregunta para la doctora. Yo estoy en la menopausia y he tenido muchos cambios. Dice, en mi cuerpo resequedad vaginal, no tengo deseos de tener relaciones, duermo muy mal y también
se me duermen las manos y me siento muy cansada. Dice, ya mi doctora me dijo que tomara hormonas, pero yo no quiero. Y yo sé que necesito el estrógeno, pero quiero tomar algo natural. ¿Qué me aconsejan? Está en Austin y dice que está bien de la tiroides. Pues aquí hay algunos medicamentos que se pueden dar que no son los estrógenos, como los inhibidores de la recaptura de serotonina. Pueden mejorar el estado de ánimo. Pero en cuanto a la resequedad de piel o vaginal, sí necesita tomar a lo mejor estrógenos tópicos. Esto es, no se los va a tomar, no van a ser orales, pero sí le pueden dar cremas y eso le puede ayudar con la resequedad. Si no, mejor acepte una dosis baja de estrógenos orales. Y aquí solamente revisamos mama, que no haya ningún problema en mama para ver que sí pueda recibirlo. Al cabo la mamografía, ustedes saben, es anual. Cada año se la deben de hacer. Y yo sí aceptaría una dosis, no es para siempre, es algún tiempo que esté tomando sus estrógenos orales y eso le mejoraría el cuadro. Si de plano no quiere o hay alguna contraindicación, pues entonces pregunte a su médico por los inhibidores de la recaptura de serotonina, que son los que más apoyan en estos problemas, más alguna crema vaginal y tópica. Claro, o sea, digamos que tratar la sintomatología, pero yo los voy a invitar a que, ¿cómo decirlo? De manera amable, no necesiten. O sea, si el cuerpo lo necesita, hay que darlo. Y en esta cuestión hormonal, honestamente sí, hay que ser muy cuidadosos. Por eso se tiene que hacer a través de un médico especialista. Y créanme, si el médico se lo está diciendo no es porque el médico se crea más o porque no, lo está haciendo por ayudar. Realmente, créanme que los médicos lo hacen de manera muy comprometida, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, si tu doctora está viendo que esa es la mejor opción de tratamiento, ponte en sus manos. Normalmente, y si no te convence, pide una segunda opinión. Si tienes esa segunda opinión y te dice lo mismo, yo te invito a que te des la oportunidad de sentirte mejor a través del tratamiento que ya está comprobado que funciona, ¿no? Así es. Entonces, de verdad, así, sin preocupaciones, realmente es ponerte en las manos del profesional. Ahora, doctora, ¿qué más vamos a hacer con las pacientes que están en menopausia y hablando específicamente de nutrición? En menopausia, pues sí se tienen que cuidar más. Yo creo que las pacientes que ya están en la menopausia saben que el cuerpo cambia, el metabolismo se hace más lento. Cuando nosotros estamos revisando los temas de nutrición, vemos que el metabolismo va cambiando y el envejecimiento casi empieza desde que tenemos 20 años, en donde empezamos a requerir menos alimento para mantener nuestro peso. Eso quiere decir que con el tiempo tenemos que comer menos y la mayoría no lo hacemos. Entonces no hay una razón por la cual deban de aumentar de peso. Hay que mantener su peso en la edad adulta, continuar con la actividad física también. O sea, ese es como que el pilar principal, es la actividad física. Es súper importante que pensemos en mantenernos activos, llámese como se llame, y por supuesto llevándola más allá de nuestra rutina normal. Pero luego no sé si te ha pasado, Doc, que con mucha frecuencia el paciente te dice, es que yo sí me muevo todo el día, pues si tiene 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces eso sí no le exige nada a los músculos, no hay un gasto calórico, digamos que sea significativo, y entonces pues no vale, ¿no? No, definitivamente tienen que hacer actividad física para que desarrollen masa muscular. Eso es importante porque es un órgano. Al final les ayuda a quemar grasa y quemar azúcar. Entonces, si no hacen actividad física, el músculo no va a aumentar con un plan de alimentación. Necesitan hacerla. Sí. Así de sencillo, o sea, hay que moverse según lo que el médico les prescriba, y porque el médico puede alcanzar a ver cuáles son los límites de ese paciente, ¿no? O sea, si el paciente trae una lesión en alguna parte del cuerpo, pues puede sugerir por dónde ir. A lo mejor primero es rehabilitación y ya luego ejercicio, o qué tipo de ejercicio hacer, que sería también importante. También por aquí a Cela Angulo, de Carolina del Norte, creo, de Estados Unidos, sí, dicen que las pastillas, supongo que de tiroides, dice, se deben de tomar con demasiada agua y por las mañanas. ¿Es cierto? Sí, esa es una muy buena pregunta. Aunque la hormona tiroidea es muy fácil de tomar, porque es una vez al día, tiene que hacerse siempre cuando no sea con las comidas. O sea, yo sí les digo a los pacientes en ayuno, pero realmente no tiene que ser en ayuno, solo que no sea con las comidas y siempre con agua. Se hicieron estudios y los pacientes que lo toman con leche, café, jugo, la absorción es diferente. Entonces sí tiene que ser con agua, no mucha agua, solamente que sea agua.
O sea, agua sin sabor, agua, porque sí altera la absorción del medicamento. O sea, con que no sea ningún otro líquido, pues. Exactamente. O sea, tiene que ser agua y listo. Si por alguna condición de gastritis el paciente no puede tomarla en ayuno total, puede ser que desayune y tomar la medicina 2 horas después de las comidas y esperar 20 minutos para consumir algún otro alimento. Esas son las indicaciones del consumo de las hormonas tiroideas. Entonces, sí, a su pregunta es verdad, tiene que ser así para que no haya cambios en su perfil tiroideo. Así es, o sea, que la absorción sea la que debe de ser. O sea, básicamente es entender que el estómago es una bolsa y que se tiene que absorber, bueno, digamos que a nivel intestinal ya la pastilla, pero sin que le esté estorbando pues el alimento, ¿no? Así es. Dice, ¿cada cuánto se debe realizar el examen de tiroides? Cuando estamos nosotros calculando la dosis, ese es el reto del hipotiroidismo. El médico les va a calcular una dosis. Entonces se toma cada 6 semanas. Por ejemplo, hicimos el diagnóstico de hipotiroidismo, damos tratamiento, 6 semanas se toma el examen. Que no salió bien, que se tiene que hacer otro ajuste, otros 6 semanas para ver el ajuste. Pero una vez que ya está ajustado, cada año se pueden estar revisando su tiroides. No es necesario que estén con el médico. Ya una vez que se localizó, que se definió la dosis que necesitan, una vez al año se tiene que hacer su examen de tiroides junto con sus exámenes generales. Y tan. Como si no tuviera problema de tiroides esa paciente. Solamente cuando se embarazan, cuando estamos hablando de mujeres en edad fértil, sí tienen que visitar otra vez al endocrinólogo porque se necesita aumentar la dosis. Durante el segundo trimestre, sobre todo, es cuando lo aumentamos. O cuando aumentan o bajan mucho de peso también, porque como tiene que ver con el peso, sí pudiera ser que se necesita modificar la dosis. Correctísimo. Doctora, pues, por favor, tus datos, ¿en dónde te encontramos? Yo estoy en la medicina privada y el teléfono de mi consultorio es 1523-3426. Correcto. También por aquí tenemos tu dirección, Francisco Rojas González. Estás muy cerca de donde yo estoy. 571 entre la calle Hospital y Juan Álvarez, la colonia es Ladrón de Guevara. ¿El correo electrónico lo puedo dar? Claro que sí. Sí, es DRA, o sea, como doctora, pero en pequeño, DRA, Valeria Taylor con Y, @gmail.com. Teléfono de consultorio 1523-3426. Doctora, un último mensaje que quieras darle a los radioescuchas. Pues que se atiendan, lo de siempre. Si se sienten mal, no se esperen, vayan con el médico, revísense. La mayoría de las cosas tienen solución si se atienden a tiempo. Que eso creo que es el mensaje más importante. No importa qué, se los juro que tiene solución. Sí. Pero es, por supuesto, más cercana si te atiendes. Así es que, bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Bueno, pues ahí tienen la información, lo que necesiten. La doctora Taylor está a sus órdenes y los vamos a dejar en Radio Mujer, en un programa más del doctor Gilberto Prieto.